Pedimos al Todopoderoso en el nombre de Yeshua que a través del poder del Espíritu Santo nos revele su palabra y nos dé la fuerza necesaria para ser no solo oidores, sino que también hacedores de su palabra. Vamos a ver qué aprendemos y qué nos enseña Dios hoy en este Salmo número 48. Salmo número 48, verso número 1. Una canción, un himno. Es esto el Salmo número 48. Varios salmos son himnos de batalla y son himnos que son cantados como en nuestra adoración y en nuestros cultos. Nosotros cuando hay alguna persona que dirige la liturgia, casi siempre usa himnos apropiados al tema. Antes nosotros teníamos una mística en elegir, por ejemplo, con anticipación, conocíamos el tema que se iba a desarrollar y escogíamos los himnos de acuerdo a ese tema que íbamos a desarrollar, orábamos de acuerdo a ese tema que íbamos a desarrollar. Los israelitas son famosos por sus fiestas, pero lo famoso de las fiestas de los israelitas son sus danzas y son sus cantos. Estos cantos tienen razón de ser nacional en Israel. No son cantos por cantar, sino que son cantos producto de batallas, a veces de derrotas, a veces de adoración, después de que habían pasado alguna calamidad en el pueblo de Israel o cuando estaban exclamando la ayuda y la petición de Dios. Ese canto que dice alaba, y lo dice muchas veces, alaba, si estás triste, alaba, si estás afligido, alaba, es algo que los israelitas hacían. Y Dios nos pide eso. Pero ¿cuántos podemos alabar cuando estamos deprimidos? ¿Cuántos podemos alabar cuando estamos tristes? Cuando estamos afligidos. ¿Cuántos podemos alabar? A veces los problemas nos aturden. A veces los problemas nos afligen y nos preocupan. A veces los problemas son tan graves que creemos que no vamos a salir de ellos. Pero si tuviéramos la confianza de alabar, en mi cabeza a veces estoy recordando estos cantos. Cuando estoy en algunas situaciones, yo recuerdo esos cantos. Hay gente que te complica la vida, hay gente que te amarga, te la hace de cuadritos. Y como creyente, ¿qué debes de hacer como creyente? ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar como creyente? Y yo me pongo en ese himno que dice alcancé salvación y dice ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor. Yo me repito eso cuando alguien me está amargando, haciendo la vida de cuadros, porque hay gente que le encanta eso. Y entonces a veces te dan ganas de reaccionar, a veces te pones harto. Hay un momento en que te pones harto ya de tanta cosa. Ya has llegado hasta el límite. Cuando llegamos ahí, entonces dice, si estás triste, alaba. Si estás afligido, alaba. Y en cada canción dice, alaba, alaba. Si nosotros alabáramos a Dios en cualquier circunstancia que tuviéramos. Y es lo que los israelitas hacían. Imagínate cuántos salmos han escrito ellos aquí. Cuántos salmos de lamento, de adoración, de victoria. Cuántos salmos han escrito ellos aquí. Pero para nosotros no es sencillo en la vida cotidiana enfrentar cada fracaso en el hogar, cada fracaso en el trabajo, cada fracaso en la calle. Nos agobia. Hay veces que las cargas están muy pesadas. Y me recuerdo de ese verso que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Hermano, hay veces que de verdad ya no se puede la carga. Tú quieres renunciar a todo. Quieres largarte y botar todo y ir a un lugar donde tú te sientas libre de todo eso. Libre de todo eso. El pueblo de Israel muchas veces se sintió de esa manera y entonces elevaba estos cantos, tanto en aflicción como en victoria. Y me pongo a pensar yo, nosotros pasamos en eso. Y yo recuerdo esos dos himnos, y no sé si a ustedes les gusta, pero alcancé salvación. Y ese que dice, alaba, alaba. Hay otro que me
me gusta, no sé cómo se llama, dice, me parece que dice, tú el alfarero, yo el barro soy, y bueno, ¿verdad? Y luego dice también, hay otro que me gusta que dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar en ti, pero te voy a hacer pasar por fuego y vas a sentir la presión. Y eso pasa. Hace poco me estaba texteando una ex compañera de trabajo, ahora trabaja en Amazon, Amazon, allá en Estados Unidos, trabaja en eso. Y usó la palabra, me felicitaba por Día del Padre y recordaba su trabajo acá. Y me dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hoy soy creyente. Y le digo yo, gloria a Dios. Mi hija ya se bautizó, me dice. Mis 2 hijas están yendo a la iglesia. Las 2 hijas están aquí. Pero me dice él, pero qué revolcada me puso el Señor. Y me acordaba, no solo a ti, a mí también. El Señor nos pega unas revolcadas, hermano. No sé a ti si no te ha tocado, pero prepárate porque te va a tocar. Vas a tocar fondo. Si el Señor, bueno, hasta Pedrito le dijeron, ¿verdad? Le digo, ¿sabes qué? Me han pedido para zarandearte, usar la palabra zarandearte, pero ella me dijo, qué revolcada me puso Dios para volver a sus caminos, para estar en orden. Y le digo yo, no solo a ti, pero después de la tormenta viene la calma. Y me recuerdo las palabras del Salmo 40. Yo no sirvo para memorizar, pero me han quedado dando vuelta aquí. Y dice, tú me sacaste del lodo cenagoso, pusiste mis pies sobre la roca, enderezaste mis pasos y pusiste en mi labio un canto nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Así me siento cada día. Cada día nos enlodamos, hermanos. Cada día nos enlodamos porque aunque tú no te quieras enlodar, hay gente que te enloda. A veces uno quiere alejarse de esa situación y nos enlodamos. Entonces viene la ocasión de cantar una canción, viene la ocasión de cantar un himno con sentido, y es ese el espíritu con que este Salmo 48 es dado por los israelitas. Y dice, canto de alabanza de los hijos de Corash, o de Coré, canto de alabanza. Habían sido revolcados los hijos de Coré, habían sido revolcados, les habían pegado un buen susto, Muchos de nosotros los creyentes necesitamos, no sé por qué, pero es nuestra naturaleza, hermanos, y podemos criticar a otros, y Dios nos ampara y nos saca de algo y nos volvemos a meter. Grande es Yahvé y digno de ser alabado grandemente en la ciudad de nuestro Elohim, su monte Kadosh, su monte santo. Este verso número 1 del Salmo 48, dice, digno, grande es Yahvé y digno de ser alabado. Y a mí me choca la gente, hermano, que anda usando el nombre de Dios en vano. Esos zapatos están divinos, ridículo. Divino solo es Dios. Los homosexuales son grandes troncudos respecto a esto, queriendo alardear de convertirse en una mujer. ¡Ay, qué divino! ¡Oh my God! Sí, siempre nombrando a Dios en vano, que es uno de los mandamientos de que no debemos de cometer. El único divino, el único supremo, el único excelso, el único que merece toda alabanza es Yahvé. Es Él. Ten cuidado cuando abras tu boca, no andes hablando, ¡ay, Cristiano Ronaldo! Ese hombre estoy loco. Se ponen hasta calzoncillos de Cristiano Ronaldo. Hay unos que pintan, no me van a creer, pero yo circulo y puertas, he visto el escudo, o ¿cómo se llama? El monograma de esos equipos.
de esos equipos, del Real y de no sé qué el otro. Hermano, en la puerta, pero nunca he visto una cruz en la puerta de un creyente. Soy creyente, esta familia es de Dios. El diablo tiene mejores servidores. Cuando es la campaña política, hasta el blume rojo sacan a guindar en el palo de mango o cualquier cosa para denotar de qué partido son. ¿No es cierto? Para la campaña. Y guindan banderas en sus casas, pero ninguno guinda banderas de Cristo o de declarar que es creyente. La verdad que tiene mejores servidores el diablo. Y yo creo que ni les pagan, o yo no sé si les pagan, no sé, yo tengo uno de naranja que lo bajó porque le cayó mal el partido después, pues veía había guindado todos volados en un palo de mango y en otro volado. No recuerdo si me dije que les pagaban o no. Pero lo que quiero decir es que algunos alaban equipos, alaban hombres, alaban presidentes, alaban artistas. Tenemos hijos e hijas que son tan ingenuos, hermano, que compran la música, compran las pinturas, compran los perfumes de determinado artista. Hay algo, hoy ya pasó de moda. Yo como, bueno, ya no entro ni a los cuartos de mis hijas, pero antes grandes pósteres se ponían de los artistas. Recuerdo mi hijastra que estaba enamorada y admiraba a este artista Ricky Martin, pero no le había quebrado todavía, ni le había metido a la canoa. Qué chulada de hombre, me dice. Qué chulada de hombre. Ese Ricky Martin, qué chulada. Hasta que le fue la corriente a tierra. Y el hombre dice que salió del closet. Se fue a la India a inspirar. Allá le hallaron por donde era. Y ahora el hombre dice, se declara ahí, voy a andar con un hombre. Pero yo no sé, pero yo le miraba el póster y tenía yo mi reserva, como que se les nota a esos que van a hacer esa situación. Pero ¿a quién debemos de alabar los creyentes? ¿Quién debe de ser digno de ser alabado? El único que es digno de ser alabado. Nosotros los creyentes no debemos de andar alabando hombres, partidos, equipos. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, hermano. Bueno, deberíamos. El único que es digno de nuestra alabanza y de nuestra admiración debe ser Yahvé, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Amén? Yo no sé si tu alabanza es esa. Yo no sé quién es el centro de tu vida o el centro de tu hogar. Uno puede entrar a los hogares y al entrar a los hogares uno puede ver un tema en ese hogar. Si el hombre es futbolista o si la mujer admira algo, cuando entras a la casa vas a hallar cosas que denoten a qué le tires la familia. Ahí vas a hallar a qué le tiras la familia. Cuando tú entras a la casa de alguien. Si le gustan las flores, vas a ver flores por todos lados y jardines por todos lados. Y vas a entrar a algunas casas donde vas a ver, desde que entraste vas a topar con los zapatos y camisas sucias y cosas, desde que vas entrando también, ¿verdad? Pero me pregunto, si alguien entrara a nuestro hogar, notara que somos creyentes, hermano. Y no trato de decir que vamos a vivir permanentemente como eso, como hacen algunas personas allá afuera, que se van a los extremos. No significa que yo no me voy a reír, no significa que yo no voy a escuchar música. Hay gente que cree que porque escuchas música ya estás pecando. Allá anda un hermano de nuestra iglesia algo extraviado y cada mañana pasa con una subitrola que suena bien alegre, pasa el hermano en una bicicleta. Y como pasa oyendo eso, cuando salgo yo ya no me dice hermano, pero le digo Dios te bendiga, hermano. Y me pongo a reír. Me pongo a reír porque él cree que yo lo voy a juzgar porque voy oyendo música. A mí me gusta, a veces ponerla bonita. Una estallada, pues, y le gusta. A todo volumen gana su bicicleta y el hermano. Si eso fuera todo lo que está haciendo, eso no es pecado, hermano. Eso no es pecado. Para algunas iglesias lo queman en la hoguera. Lo quemaran en la hoguera. Pero eso no es pecado. Dios te bendiga, hermano. Pero él ya le considera que porque anda haciendo eso, yo no sé quemar. Él ya no me dice hermano, sino que me dice el nombre. No, Dios te bendiga, hermano. Le digo. Yo siempre le digo. ¿Ve? Porque él pasa buena mañana, como a las 5 de la mañana, ya va con la victoria y pasa por ahí. Ya me despierta y no pasa por ahí. Eso no es pecado. Tal vez mal testimonio. Verso número 1. Digno de toda alabanza y grande. Esta palabra, Dios es grande, lo usan los judíos completamente. Dios es grande. Dios es grande.
Pero ¿cuándo confiamos nosotros en Dios, hermano? Los problemas opacan la imagen de Dios en nuestras vidas. Y sentimos temores, ¿no es cierto? Sentimos temor. No estamos completamente en la confianza de Dios, y a mí me pasa. Y yo me tengo que repetir, y como les digo, tengo que repetir esas alabanzas para poder menguar un poco esa carne que nosotros tenemos. Verso 2. Bueno, dice a quién debemos de alabar, y en este caso dice en dónde se debe de alabar: en el monte Kadosh, en el monte santo. Esto es importante para los hebreos, es importante para los judíos. El centro mundial de la adoración al Todopoderoso, y donde el Todopoderoso se ha manifestado y tiene su pueblo, es en Israel. ¿Verdad? Es ahí. Y es en ese mismo monte, cuando Él venga a poner orden aquí, es allí donde va a poner sus fiestas. Por eso tiene una importancia mundial. Tan mundial es que, bueno, esa capital es la capital del mundo. Es decir, Jerusalén es internacional. No le pertenece ni a Israel, sino que al mundo. A la par, unos sinvergüenzas fueron a poner una mezquita, queriendo igualarse a los judíos, continuando eso, ¿verdad? Inventaron una religión como 70 o 150 años después. Inventaron una religión, ¿verdad? Ellos ahí. Pero en todo caso, el único digno y a dónde es la adoración. ¿Y por qué es importante este centro de adoración? Porque cuando Él venga, vendrá allí. Porque Él edificará de nuevo ese templo. Será edificado el templo de nuevo. Será edificado de nuevo. Eso es importante. O sea que el dedo está puesto en el renglón. Eso no ha terminado. Eso no ha caducado. Está ahí. Los judíos están a la expectativa. Ellos siguen esperando al Mesías o al Mesías. Lo siguen esperando ahí. Nosotros ya lo recibimos y esperamos que nos lleve para venir de nuevo con Él. Para nosotros ya está, pero para ellos tendrá que venir. Entonces es importante ese monte, por esa razón. Pero hay otra razón por la que es importante ese monte. Verso número 2: bello en su elevación, Él goza de toda la tierra. El monte de Sión, en el extremo norte de la ciudad del gran rey. En su ciudad, Elohim ha sido revelado como defensa fuerte. El Dios de Israel. ¿Recuerdan cómo era mencionado? Rahab. Yo no sé cómo hacían en ese tiempo, hermanos, para las noticias. No lo sé. Pero todos supieron de un pueblo que los egipcios dejaron ir. Y todos supieron de un ejército egipcio ahogado en el río. Y todos oían que por donde ese pueblo pasaba, llevaban un Dios todopoderoso que le abría camino. Todos oían eso. Rahab fue inteligente y dijo, bueno, cuando predicó con los espías, no, yo sé que ustedes van a ganar. Rahab, miren, yo no entiendo, a veces hay gente allá afuera que creemos, por eso la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque hay hermanos en la congregación helados que no creen en lo poderoso que es Dios, y hay mundanos que están así en un momento y a veces tienen más fe que los de aquí y alcanzan salvación. Rahab alcanzó salvación. Rahab no era judía, pero ¿qué entendió Rahab? Rahab no necesitó, como hacemos nosotros, dame una señal, hacerme un milagro. No, Rahab oyó y dijo, no, yo lo voy a esconder, yo sé que ustedes, esto es de ustedes, ustedes van a ganar aquí, el Dios de ustedes es poderoso. Y lo único que creyó Rahab, lo único que les pido, oiga, bien lo que digo, lo único que les pido es que cuando vengan a acudir a esto, no maten a mi familia. No maten a mi familia. ¿Qué estaba diciendo Rahab? Que ellos iban a ¿qué? A vencer. Pero habían israelitas que dudaban. Hay hermanos en la iglesia que dudan del poder de Dios. Y hay gente allá afuera que a veces tiene más fe. Lo mismo les pasaba a los israelitas. Rahab solo había escuchado las noticias, ni siquiera había pasado de Egipto para acá, ni había visto este milagro. Pero ella había oído y dijo, no hombre, con eso no van a poder. ¿Por qué? Porque ahí viene Yahvé, el Dios Todopoderoso. Así es que lo único que les pido, yo voy a sacar
No recuerdo qué color es el trapo que dijo que iba a sacar, pero que iba a sacar un trapo como señal para que de allí no fueran a matar a nadie. Pero ella creyó en qué, en el poder de Yahvé, sin haberlo conocido. ¿Cuánto estamos creyendo, hermano? Es la pregunta. ¿Cuánto estás creyendo tú? ¿Cuánto crees que Él está sobre ti? ¿Cuánto creemos que Él es soberano? A veces uno se preocupa por los hijos. ¿Qué será de mis hijas? ¿Qué será de mi hijo? Y después digo, idiota, ¿y qué va a hacer? Confía en el Señor. Ponlos en las manos del Todopoderoso. Él hará. Y punto. Pero a veces nos agobian, ¿no es cierto? Las preocupaciones, hermano. ¿Y qué va a hacer de esto? ¿Y qué va a hacer de lo otro? ¿Y qué va a hacer de allá? Si tenemos un Dios todopoderoso que tiene controlada la situación. Amén. Verso 3. En su ciudad Elohim ha sido revelado como defensa fuerte. En Jerusalén pasaron muchas cosas. Jerusalén ha sido peleado y el templo destruido varias veces. ¿Por qué? ¿Y por qué prevalece? Los que estudiamos en la universidad y los que estudiaron en buenas escuelas y vieron historia, se podrán cuenta que tuvimos cultura fenicia, cultura griega, cultura egipcia, los caldeos, tuvimos un montón de culturas, pero la única que prevalece hasta este punto es la cultura judía e Israel. Los egipcios ya no son como antes. Los israelitas siguen el remanente esperando las promesas de ese entonces. Permanece. Y el Dios Todopoderoso, y aquí, aunque sean incrédulos, esos sujetos que están ahí, pues el remanente que está ahí, nosotros hemos visto cómo todos los países del mundo, como la ONU, el único país de todos los países, el único país que apoya a Israel, de todos los miembros, todos los países miembros de la ONU, de Estados Unidos. De ahí todos lo odian, todos, desde Venezuela, todos los que conforman eso, los odian. Y cuando los israelitas atacan, es masacre. Pero cuando a ellos los matan, no pasó nada. No sé si tú te fijas en eso. Ellos están quietos y están en un lugar ahí. Pero esto sucede. Y todos los líderes del mundo están en contra de Israel. ¿Es esto profético, hermano? ¿Es esto profético? Quizás el único país perseguido cuando la bestia reine, el único país que va a querer destruir, ¿cuál va a ser? Israel. ¿Y dónde reinará la bestia? ¿Dónde reinará este líder mundial? ¿Dónde va a reinar? Y esa es la importancia que tiene Israel. Pero el Dios de Israel es conocido como el Dios del Todopoderoso. Es conocido como el que abrió el mar para que pudiera pasar su pueblo. Esos pueblos tienen una historia y conocen eso. Verso 4. Porque los reyes de la tierra unen sus fuerzas juntos y avanzan. Ellos vieron y fueron llenos de consternación, aterrorizados. Ellos huyeron. La Reina Valera, la versión no se entiende estos versos, más o menos como lo acabo de leer ahí. No se entiende ni de quién está hablando. Pero en esta versión judía que tengo yo, se entiende claro que es la victoria cuando Sennacherib había sitiado a Israel, lo había sitiado y estaba listo para destruirlo. Y se habían unido, no solo una vez se habían unido, esto lo hizo Israel también. Pero dice aquí que los reyes de la tierra unen sus fuerzas
juntos avanzan. Ellos vieron y fueron llenos de consternación, aterrorizados. Ellos huyeron, fueron atacados con temblor, dolores como los de la mujer de parto. Salieron huyendo, porque Dios es todopoderoso, porque Dios protegió a su pueblo. Algunos hablan de que este salmo es profético porque en alguna medida establece cómo la iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Es una promesa eso, hermanos? ¿Es una promesa? Es una promesa. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Cuando yo miro esto, hermanos, qué poderoso es nuestro Dios y cómo estos reyes salieron huyendo sin que Israel levantara la mano, sino solo demostrando el poder de Dios. Ahora, esto puede ser en la iglesia, cuando hay una iglesia que tiene fe, cuando hay una iglesia que tiene convicción en quien ha creído, es una iglesia que está fortalecida. Cuando nosotros oramos en la casa, yo oro por la congregación, y cuando oro por la congregación yo digo: Señor, permítele a esta congregación en Maús de Chapeltique que puedan sentir el gozo, la paz, la alegría y el poder del Todopoderoso, hermano. Porque una iglesia que reconozca eso será firme, estará firme, no estará tambaleante. Hay otras iglesias que son como veleta, porque sus ojos no están puestos en el Mesías, sino que en los milagros y en el hombre y en las riquezas. Ahí están puestos sus ojos, pero nuestros ojos no están puestos ahí, sino que en el Dios Todopoderoso. Y hace aquí una comparación, una metáfora de cómo huyeron los reyes queriendo atacar al pueblo de Dios, cómo huyeron como una mujer parida, como una mujer que había tenido parto, cómo salió huyendo. Eso es lo que dice acá. Ahora, cuando en tu vida te están agobiando, cuando los problemas te están agobiando, hermano, es cuando debes de doblar rodillas y creer en un Dios todopoderoso como este. Y pensar que Él va a actuar, que Él es nuestro refugio y digno de toda alabanza. Él es nuestro refugio. No le busques más. A veces uno quiere defenderse. Y yo me repito, a veces cuando yo digo, voy a actuar, voy a hacer algo, y me acuerdo aquellos versos que vienen a mi mente, no es mejor que pasaras por alto la ofensa. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuál es la promesa ahí? Bienaventurados los pacificadores. Si tu enemigo tiene hambre, entonces, ¿qué pretexto tengo? ¿Qué debo de hacer, hermano? ¿Qué debo de hacer? Y esto con nuestros enemigos. Ahora con nuestra familia, hermanos, todavía más. Todavía más. Debemos de entender estas cosas. Parece que cuando somos humillados nos sentimos torpes o nos sentimos desarmados. Pero la verdad es que la honra y la gloria es para quién. Es para Dios. Y ya no digo yo, ¿más quién? Entonces por Cristo yo debo de pasar por alto la ofensa. Hace poco estaban entrevistando, no recuerdo si al secretario de la OEA o al secretario de la ONU, no recuerdo si al secretario de la OEA o de la ONU, con respecto al problema en Venezuela. Y no hay ningún presidente de todo el mundo más bayunco y más malcriado que el presidente de Venezuela. Bueno, él lo heredó. Pero los protocolos y la diplomacia no permite dirigirse a los presidentes. Hay un protocolo para eso, hay una forma de dirigirse, pero ellos votan todas estas normas y ofenden con palabras que ya no son dignas de un mandatario. Entonces, al secretario de la OEA le decía el entrevistador: ¿cuánto aguanta el secretario de la OEA? Le estaba diciendo eso, porque el de Venezuela lo insultó como quiso.
¿verdad? Pero como él es un diplomático, un profesional, entonces, y decía el hombre, si todas esas ofensas, pero si logro un corredor humanitario para que haya medicina en Venezuela, si logro que haya un referendo para que mejoren las cosas en Venezuela, no importa lo que digan, ni las ofensas que digan. Y como creyentes deberíamos decir, eso no sé si es creyente o impío, no lo sé, pero él por estar investido en diplomacia y por el cargo que ocupa, tiene una posición. Ahora, nosotros como creyentes estamos investidos y como embajadores de Dios tenemos una posición. Y no nos deben de ver respondiendo de la misma manera que responden los demás. Debemos de dejar que Dios responda a eso. ¿Cómo quiso Dios que respondiéramos a lo que nos ofende? ¿Cómo dice la Biblia a lo que nos ofende? ¿Cómo quiso Dios que respondiéramos? Bendecir ¿a quiénes? Bendecir a los que nos maldicen. Y si alguien te pide que le lleves una carga, una milla, ¿cuánta la debemos llevar? Yo no soy tonto. ¿Cuál es la reacción de nosotros? Y esto implica renunciar ¿a quién? Renunciar a nosotros. Pero agachar la cabeza, pasar la ofensa por alto, nos cuesta. Soy humilde, soy creyente, mentira. Te cuesta. Te cuesta aceptar las humillaciones. Te cuesta aceptar. Porque estamos renunciando al yo, y eso es lo que cuesta en el cristianismo. No el oír música, no el vestirme de manga larga o de manga corta, no. En el renunciar a eso. Nosotros podemos responder, pero hay momentos en que perdemos ese control, hermano. Tenemos mucha paciencia, pero hay momentos en que perdemos ese control. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Verso 7. Como cuando el viento del este destruye la flota de Tarsis. Estas naves de Tarsis, hermanos, eran consideradas, eran una flota era el poderío económico. Es decir, esta flota de barcos de Tarsis era el poderío económico que mantenía la región apenada de todo lo que necesitaban para comerciar. Entonces, dice, traducido esto diría, destruyendo el poder económico, ¿verdad? Cuando esto destruye el poder económico, es decir, esas naves de Tarsis. Verso 8, nosotros lo oímos y así ahora lo vemos en la ciudad de Yahvé, Elohim, Sabaoth, en la ciudad de nuestro Elohim la ha establecido, para siempre será. Para el pueblo de Israel, Jerusalén será eterna. Amén. Jerusalén será eterna. Jerusalén es el símbolo, hermanos, de esa nueva Jerusalén. Aquí están hablando, esto estamos profetizando. Yo no sé hasta dónde alcanzaban a ver ellos a través del Espíritu Santo, pero si tú ves estos versos, ellos están considerando que Jerusalén será eterna. Jerusalén prevalecerá. Bueno, y el Apocalipsis no estaba escrito todavía, pero estos ya estaban viendo la nueva Jerusalén, la Jerusalén de Dios, que será para siempre, la nueva ciudad santa, que será eterna. ¿Cómo tuvieron el alcance ellos de ver esto? Solo que Dios se lo revelara. No le veo yo otra situación, solo que Dios se la revelara. No veo de otra manera que ellos pudieran ver que la ciudad santa iba a ser eterna. La iglesia, hermano, tiene una promesa de la misma manera. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia. La iglesia es la esposa del Señor y nosotros somos ese cuerpo. Pero ¿cómo es que vamos a prevalecer?
Usted ya es eterno, hermano. Nosotros vamos a prevalecer después de la muerte. La muerte solo será el inicio de nuestra eternidad. Amén. La muerte solo es el inicio de nuestra eternidad. Gloria a Dios por eso, hermano. La muerte no es una pérdida. Hace poco se murió alguien que padecía de los riñones ahí en el lugar donde yo trabajo. Y entonces casi siempre que llego en la mañana me informan de lo que ha sucedido en el cantón. Entonces fue llegando yo y me dijeron, se murió fulano de tal, no se perdió nada. Y se me quedaron viendo, ¿cómo digo? Que no se perdió nada. ¿Y por qué dice eso? ¿Que no era creyente, pues? A mí me dijeron que era creyente, sí, no se perdió nada, no hay nada que lamentar. Lamento sería si él no hubiera sido creyente y estuviera en los infiernos y fuera para donde el diablo ahorita. Pero este está en la gloria del Señor, sin más llanto, sin más dolor. Este está disfrutando del paraíso. Y se me queda viendo. La gente cuando uno habla así, se me queda viendo. Ahora, y le digo, ¿y está listo ustedes? ¿Está listo ustedes? No se perdió nada. Él ha pasado a gozar de la presencia de Dios. Bueno, hasta los impíos, como le ponen ahí, que yo antes cuando veía en el diario, cucudos de qué le ponen ahí. Pero, ¿y esto qué quiere decir? Que de Dios goce. Que de Dios goce. Pero de Dios no van a gozar todos, hermanos. De Dios no van a gozar todos. O RIP, ¿cómo que le ponen a los otros ahí? Que son las iniciales en inglés parece que descansa en paz. ¿Verdad? En paz descansa, ¿verdad? Aparecen ahí. Me gusta ver, hermano, cuando la muerte se acerca a los impíos y estas ventas de fúnebres tienen tantos poemas bonitos y eslogan ahí, ¿verdad? Para ponerle a tu pariente. Pero nosotros como creyentes no necesitamos nada de eso. Nosotros estamos convencidos que al morir hemos pasado de muerte a vida y empezaremos a gozar una eternidad con nuestro Dios. Pues el salmista, revelado por el Espíritu Santo, entendió que Jerusalén y su pueblo tenían esta promesa también. Y en el verso 8 dicen, nosotros la oímos y así ahora la vemos a la ciudad de Yahvé, Elohim. En la ciudad de nuestro Elohim la ha establecido para siempre, que sea eternamente, la ha establecido. Las traducciones ahí aparecen, pero lo que quiere manifestar es que será eterna. Jerusalén será eterna, que será establecida para siempre. Jerusalén ha sido destruida, pero nunca ha desaparecido de la mente del pueblo de Dios. Una de las formas que las culturas anteriores usaban para destruir un pueblo y una de las deshonras que los imperios, hay unas series que están saliendo ahora del siglo XVIII que enmarcan, que pueden ayudar a entender un poco la cultura de eso. Perdón, dije del siglo XVIII, pero no estamos hablando de las cruzadas, creo que voy más allá, y estamos hablando de los reinados, de los imperios, que muchos jóvenes nuestros no conocen eso, conocen a Michael Jackson, o conocen, bueno, reggaetón, y conocen eso que andan en la ruta de los buses, ¿cómo se llama eso? Que oye, los buses que van para Cacahuera, Papalón, Platanal, San Miguel, las colonias, ¿cómo se llama esa musiquita que andan los motoristas de los buses y los cobradores que les encanta, ¿verdad? La bachata. Bilingín, 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 esa bachata, en todo bus que ustedes bilingín, bilingín, como que ven ruta ahí, ¿verdad? Eso, las bachatas esas que están ahí, la sonadera de volados. Pero dice aquí que Elohim, dentro de su templo, meditamos sobre tu misericordia. Dentro de tu templo meditamos sobre tu misericordia. Fíjense que los judíos, hermanos, tenían una adoración a Dios
diferente a la nuestra, diferente a la nuestra. Y ellos en la sinagoga era una especie, para que tú me entiendas, no era algo como místico. La sinagoga era algo como, quizás en salvadoreño para que comprendamos un poco, era como la casa comunal. Era como la casa comunal. Pero nada más que aquí en la casa comunal, en los países tercermundistas, la usan para eventos sociales, solo de bailes. Pero esta cultura, leían de su cultura y aprendían de su cultura en estas casas comunales. Y todavía creo que las sinagogas hacen eso. Entonces una de las costumbres de la sinagoga era leer la Torá en la sinagoga. Y entonces cuando alguien la leía, se sentaba y había otro que le explicaba, se paraba y la explicaba. Esa era la forma en que trabajaba. Entonces el verso 9 dice, Elohim, dentro de tu templo meditamos. En la iglesia es lo mismo, hermanos. Aquí no vienes a misa, no es algo místico. Cuando venimos a la iglesia, venimos a tratar de comprender, venimos a tratar de entender algo de nuestra relación con Dios. Y vemos una porción bíblica, y de esa porción bíblica tratamos de desmarañar lo que Dios nos quiere decir. En este caso, en el verso 9 dice, Dios Todopoderoso, o Elohim, dentro de tu templo, meditamos sobre tu misericordia. Yo me repito a cada rato esto, bendita gracia, bendita gracia. Si no fuera por gracia, hermano, yo creo que viviríamos sufriendo dentro de la congregación, viviríamos tristes, viviríamos ayunando, viviríamos pidiendo perdón todo el tiempo, porque estaríamos fritos si no fuera por gracia. Si fuera por obras y Dios nos juzgara por las obras que nosotros hacemos, nosotros, hermanos, no hay día que no pequemos, no hay día que no vamos en contra de la voluntad de Dios. Sea por una cosa o por otra, siempre estamos ahí. Pero dicen ellos en el verso número 9 del Salmo 48, ¿sabes qué? Dios Todopoderoso, en este lugar, en tu templo, aquí en Jerusalén, en este monte, meditamos en tu misericordia. Ese perdón que tú nos has dado, ese perdón que tanto merecemos, diría yo que tanto necesitamos, no que merecemos, que tanto necesitamos ese perdón, solo a través de la misericordia de Dios. Yo no sé tú, hermano, pero hay días en que queremos volver a comenzar de nuevo. Quisiéramos enterrar el pasado y borrar todo lo malo que hemos hecho y decir queremos ser una nueva criatura y comenzar. Permíteme comenzar hoy, y la gracia nos permite comenzar cada mañana. Nuevas son tu misericordia. Amén, hermano. Cada mañana tenemos la oportunidad, por la gracia del Todopoderoso, de enterrar nuestro pecado y comenzar de nuevo. Yo a mis hijas les pido siempre, antes de que salgan a la calle, oren, encomiéndense a Dios. Tenemos que hacerlo al acostarnos, tenemos que hacerlo al levantarnos, y tenemos que hacerlo cada vez que tengamos un plato de comida enfrente, reconocer que el Todopoderoso nos ha proporcionado alimento. No dejemos de hacer eso, hermano. Estemos donde estemos, tenemos que alabar al Señor, tenemos que hacerlo, darle gracias. Él nos mantiene y debemos de ver por su misericordia. Cuando miro lo que le pasa a cada uno, hace poco estuvimos celebrando el Día del Padre, el año antepasado parece que fue, y mi esposa me regañó porque le contaron que estuve cantando yo el Día del Padre, estuve cantando. Hay un alumno que se hizo cantante, llevó unas pistas y el Día del Padre, entonces nos reunimos ahí, le dimos gracias a Dios y todo, y ahí empecé a cantar la canción del día, y lo acompañé yo con un par de canciones ahí. Y entonces estuve ahí, y saben que ese muchacho que viene a mi mente ahora, ese muchacho, eso fue hace un año, 2 años, hace 2 años. Y ese muchacho ahora, hermano, está a un paso de la muerte. Y le estoy hablando de un muchacho de 22 años. 22 años.
insuficiencia renal. ¿Cómo no darle gracias a Dios cuando veo a mis hijas? Yo no sé si a tus hijos, que Dios los libra de tantas enfermedades fatales, que no están exentos, no están exentos, no vienen en paquete para siempre. Y Dios tiene misericordia de nuestros hijos para no ver nuestras lágrimas y nuestros hijos no padezcan de estas cosas. 22 años, fatal para morir, insuficiencia renal. ¿Cómo no darle gloria a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios? No porque lo merezcamos, porque no lo merecemos. Somos pecadores. Nadie puede juzgar a nadie. Bueno, no sé si hay alguno aquí santísimo que pueda juzgar a otro hermano, ¿verdad? Pero si lo hay, pues bueno, confíense con él. Pero en todo caso, todos hemos sido igual de perdonados porque todos fuimos igual de pecadores. Y somos todavía, hermano. Y somos, valga la corrección. Pero si alguno se cree santísimo, capaz de condenar a otro, pues bueno, que arregle con Dios esa situación. Pero Israel se levantó una y otra y otra. Bueno, estamos viendo reyes. ¿Y cuántos reyes vimos, hermano? Y como me dice la compañera, qué revolcada les pegaba el Señor. Qué revolcada le ponía a estos reyes. Y qué revolcada le ponía a Israel hasta de esclavizarlo. Ahora, qué revolcada no nos va a poner Dios con nuestra disciplina. Él nos pone, claro que sí. Pero cuando yo veo a mis hijos o tus hijos, y en la iglesia no tenemos que lamentar, no hay que más que dar gracias a Dios que no tenemos esto. Este muchacho, cuando me dijeron a mí, 22 años, ya, caso de muerte, su vida de renal, cree que Dios no nos protege. No son golpes suaves, son duros. Y en el verso 9 dice que los judíos meditan en el templo del Señor en su misericordia. Y es lo que debemos de hacer cada vez que venimos a adorar a nosotros. Pensar en su misericordia. Más que tener odio, rencor, raíces de amarguras. Porque si tú traes eso, aún la Escritura dice, ¿qué tenemos que hacer con esa gente? ¿No? ¿Qué dice que hagamos con esa gente la Escritura? Que nos alejemos. Tengan cuidado. Y no se metan con gente que tenga raíces de amargura y pueden perder ¿qué? El descanso. Alguien que anda putrefacta su alma, alguien que anda con rencor, con odio, la anda permanentemente juzgando como que fuera Dios a todos los demás y que juzgarse ella o él mismo. Alguien que anda así, que se cree más que cualquier otro, que no es pecador, con raíces de amargura. La misma palabra lo dice que nos alejemos de esa persona. ¿Y qué debemos de venir a meditar en el templo? De la misericordia de Dios. No de qué tan santo soy, qué tan puro soy, o qué cuántos errores ha cometido el otro. No me interesa. ¿En qué me debo interesar? En la misericordia de Dios. En eso debo de interesar. Eso dice el verso 9. Verso 10. Oh Elohim, tu alabanza de acuerdo a tu nombre se extiende hasta los confines de la tierra. Yo cuando oigo esto del Evangelio, hermanos, ¿en qué país del mundo no ha sido predicado el Evangelio? ¿Por dónde no habremos llegado? La Biblia es uno de los libros más traducidos y no sé si habrá todavía quizás algunos dialectos en los que no haya sido traducidos, no lo sé. Pero en este otro verso dice, oh Elohim, tu alabanza de acuerdo a tu nombre se extiende hasta los confines de la tierra. Debe de ser el cristianismo, la alabanza al Todopoderoso, hermano, debe ser mundial. Y hay algo escrito de eso, como misión de quién, como misión de la iglesia. Primero, que dice que vayamos y enseñemos todas las cosas, predicando el Evangelio a toda criatura, a toda la creación de Dios. Entonces, hasta los confines de la tierra debe ser su alabanza, extendido hasta los confines de la tierra. Tu mano derecha está llena de justicia. Esta es una de las cosas que la iglesia espera.
¿Por qué? Y esta es la cosa porque existen algunos incrédulos, hermanos, porque no ven la justicia de Dios, dice. Un día de eso estábamos viendo una película con mi esposa y me decía, ¿y por qué Dios no hace nada aquí? ¿Por qué Dios no hace nada contra el malo en este momento? ¿Por qué Dios no hace nada contra los asesinos? ¿Por qué Dios no hace nada contra esos que piensan en el mal a diario? ¿Por qué Dios no hace nada con eso? Pero cuando decimos eso, amor, cuando decimos eso, le digo yo, estamos pensando, cuando yo digo, Señor, haz algo con los asesinos, ¿cómo me considero yo cuando digo que Dios haga algo con... Dios estará teniendo misericordia de mí también? Y si yo pido juicio, ¿no comenzaría el juicio por casa? ¿No comenzaría por casa? Ahora, Dios está en gracia en este momento, en donde la iglesia tiene la oportunidad de predicar el evangelio, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y se salven. Todos, y cuando es todos, asesinos, violadores, homosexuales, todos. Y debemos de alcanzarlos a ellos. Y que Dios tiene misericordia y amor para ellos, como lo tiene para con nosotros. Pero cuando pedimos justicia, yo debo de tener miedo también. Porque yo soy justo posicionalmente, pero seremos justos prácticamente. Seremos justos prácticamente. Seremos justos. Si Dios nos juzgara, prácticamente estaríamos, como dice, libres de pecado. Estaríamos libres de pecado si decimos, Dios ataca a ese malo, pero a mí no me ataque porque yo estoy nítido aquí, ¿verdad? Estaremos justos para pedir la justicia de Dios. Quizás estamos listos para pedir la misericordia de Dios, pero no la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios vendrá y Dios ya la estableció como. Y nosotros ya recibimos su justificación posicional a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Amén. Ya la recibimos. Y ahora somos parte de la familia de Dios. Pero Dios vendrá, en ese verso 10 dice, con su justicia. Verso 11, Sión, regocíjese. Las hijas de Judá se exalten por tus juicios sobre los enemigos. Cuando habla de las hijas de Judá, hermanos, habla de todas las tribus. Una de las tribus más grandes de Israel, de las tribus, era la tribu de Judá. ¿Te acuerdas que dividió? Bueno, dos tribus hicieron Judá y de ahí pues se dividieron todas las demás. Estas eran las más grandes, casi son iguales en proporción. Las otras tribus, las 10, casi eran iguales a las otras. Entonces es una de las más grandes, la tribu de Judá, y es una de las que ha tenido un poco más de respeto a Dios. Entonces dice en este verso, dice, Sión, regocíjese, las hijas de Judá, o sea, todas las tribus, por tus juicios sobre los enemigos. Un día el Señor vendrá y va a poner juicio. Por eso es que la iglesia no ha sido puesta para enjuiciar. La iglesia ha sido puesta como embajadora, es decir, para reconciliar al hombre con Dios. Y nos ha dado una misión que dice que mucho es la mies y los obreros poco, y que esto apremia. Y entonces la iglesia no está juiciando, la iglesia debe de predicar y expandir la misericordia de Dios y el perdón de Dios para la humanidad. Y habrá un día cuando Dios haga justicia, que entonces se hagan los juicios. Y es lo que está diciendo aquí. Algún día Él va a enjuiciar a todos aquellos que no creyeron. Verso 12. Caminen a través de Sión, vayan alrededor de ella, cuenten cuántas torres tienen. En este tiempo de los reyes, las ciudades eran fortificadas, y eran fortificadas porque cuando las atacaban, desde esas fortalezas, ellos se defendían, tenían grandes puertas, bien seguras, y muros, para que no pudieran entrar. Entonces, cada vez que sitiar una ciudad era poner los ejércitos alrededor de esa ciudad, y la ciudad estaba protegida por estos muros que tenían. Y en las películas podemos ver esto claramente, podemos ver cómo querían ingresar a los castillos, y los castillos estaban protegidos con estos muros. Después de cada sitio, después de cada batalla de defenderse, y el enemigo se iba,
era costumbre ir a revisar todas las murallas a ver qué daño había tenido. Este verso está relacionado con eso. Y dice ahí en el verso 3, en el verso 12, caminen a través de Sión, vayan alrededor de ella, cuenten cuántas torres tiene. Es decir, revisen cómo está la seguridad. Revisen cómo está la seguridad. Verso 13, noten sus murallas, pasen a través de sus ciudades para que puedan decirlo a las generaciones venideras. ¿Qué era lo que había que comunicar a las generaciones venideras? Las victorias que Dios iba a establecer. ¿Qué tan seguros estamos en el Señor, hermanos? ¿Qué tan seguros estamos? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te deprime? ¿Qué te preocupa? Cualquier cosa que sea, hermano, debemos descansar en las manos de Dios. Cualquier cosa. Nosotros estamos imposibilitados en nuestra fuerza, pero confiando en Dios como lo hacía Israel. La iglesia tiene promesas también. Y debemos venir a mí todos los que están cargados y trabajando. El Señor tiene, echando sobre Él todas nuestras ansiedades. Descansemos en eso, hermanos. No es fácil. Los problemas que tú puedes tener y estar pasando, las preocupaciones, la depresión, ya no le hayas sentido a la vida. Una rutina diaria que ya no toleras, ya no la soportas. ¿Te parece que todo terminó? Cuando los años pesan, hermano, y nosotros empezamos a ver y decimos, bueno, ¿qué hicimos de nuestras vidas a estas alturas? Y lo que nos espera, lo que podemos ver. Verso 14 y terminamos, dice que así es Elohim, nuestro Dios, para siempre. Él nos guiará eternamente. Algunas veces yo he deseado que Dios me hablara audiblemente y a veces me da risa, porque cuando nosotros tenemos la comunicación de Dios a través de dos cosas, nosotros tenemos un guía y tenemos una guía. Los creyentes, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en duda, tenemos una guía y tenemos un guía. Esa guía, hermano, es la palabra de Dios, es tu Biblia. Esa es una guía. Y tenemos un guía, que es el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Quien nos está ministrando a la congregación es el Espíritu Santo. Vos puedes preparar lugar, pero yo no lo voy a dejar solo a ustedes. Les mandaré otro como yo. Y Él les dirá todas las cosas. Él les va a decir todas las cosas. Y estará con ustedes hasta el fin. Es una promesa esa. Entonces tenemos un guía, que es el Espíritu Santo, y tenemos una guía, que es la Sagrada Escritura. Cuando yo estoy en una situación problemática y estoy en una aflicción, debo de ir a las Escrituras y decir, bueno, ¿dónde hay algo parecido a lo que me está pasando? ¿Dónde hay algo que yo puedo tener como principio para esto que me está ocurriendo? ¿Cuál es la decisión que debo de tomar acertada? Y Dios nos va a hablar. Bueno, por lo menos a mí me ha hablado muchas veces, no sé a ti. Algunos pueden decir, bueno, a él le habla y a mí no me habla, o a él no le debería de hablar, a mí me habla, porque hay gente que siempre se anda calificando a algunos y a otros, ¿no? A mí sí me puede hablar, a ti no te puede hablar. A ti no te puede hablar. Debemos de aprender y meditar, como decían los hebreos, en el templo de Dios, meditar en la misericordia de Dios. Porque como dice la Escritura, no por obras para que nadie, está bien claro, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna iglesia, ninguna persona se puede gloriar de nada. Para que toda boca se cierre. Debemos de aprender a ser humildes. Parecemos humildes, pero no somos humildes. Debemos de aprender a ser humildes. Pensar en que nuestro Señor
no escatimó como algo a que aferrarse su posición y vino. Entonces cuando nos sintamos nosotros golpeados o cuando nos sintamos humillados, pues callemos. Dejemos que Dios en su momento renunciemos a nosotros. Y eso es vivir la vida cristiana, no por una vestimenta y no por una apariencia. Y todos vamos en esta carrera, todos somos compañeros, unos más, tal vez adelante que otros, pero todos vamos en el camino, hermanos, todos. Y no estamos para criticarnos, estamos para ayudarnos los unos a los otros. Cuando el hermano cae, lo agarro en la mano y lo levanto, denle, hermano, vamos, adelante. Así que este hermano que pasa alegre, que les digo, yo no sé si nosotros buscamos los hermanos, pero este hermano ha dejado venir a la iglesia, ¿verdad? Deberíamos de hablar con él. No sé cuántos hermanos dejan de venir a la iglesia y que debemos de buscar hablar con ellos. Bueno, ¿verdad? Son nuestros hermanos. Debemos de invitarlos, ¿verdad? Y que no desistan de seguir caminando en el camino que Dios nos ha dado. Bien.